Hablemos claro, Nicolás Lucar. Los medios de comunicación mayoritarios en el Perú han ascendido al poder a los que nos robaron. Han sido parte de las operaciones políticas para convertir en presidentes y en gobernantes del Perú a los más grandes ladrones que hayamos tenido en nuestra historia. Algo de lo que estamos obligados a hablar en una circunstancia de cambios como la que enfrentamos es la del papel de los medios de comunicación. Porque después de más de 20 años resulta que no aprendimos nada. Si algo se criticó al régimen de Alberto Fujimori, que gobernaba con Vladimiro Montesinos, era no solamente el control prácticamente de todos los resortes de decisión en las contrataciones, en las adquisiciones, en las Fuerzas Armadas, en los juicios en el Poder Judicial y el control de los medios de comunicación. La situación fue avanzando a tal nivel que a partir del año 99 era prácticamente imposible ser parte de la televisión en el Perú sin sumarse a la campaña de la reelección de Alberto Fujimori. Eso llevó a algunos que no pretendíamos hacer ni mucho menos un periodismo político en televisión, sino hacer un magazine que eventualmente incluyera la política. Hasta eso era imposible en el Perú. Y por eso quienes pertenecíamos en ese entonces a la revista dominical decidimos renunciar. Porque no queríamos ser parte de eso y porque permanecer en la televisión peruana en el año 99 y peor en el año 2000 era ser parte de eso. No podías estar en la televisión y no ser parte de la campaña. Que a nosotros no nos daba la gana y punto. El problema es que tu opción era la que muchos de nosotros tuvimos, el desempleo. Y lo increíble es que la historia 20 años después se repite. Es decir, se supone que a partir de las lecciones que habíamos aprendido tenía que existir la cláusula de conciencia y esta tenía que ser respetada. Es decir, que ningún periodista podía ser obligado a decir o hacer cosas que iban contra sus convicciones. Claro, eso existe hoy en América Televisión, por supuesto. Tienes derecho a votar diferente y al día siguiente estar despedido, a pensar diferente y estar despedido, porque esa es la opción. Ya pues piensa diferente para afuera, por la ventana. No hemos aprendido nada en 20 años. Nada. Y el papel de los medios de comunicación en estos años ha sido absolutamente vergonzoso. No solamente porque han sido los guardaespaldas mediáticos de un proyecto de sociedad que se ha demostrado por la pandemia como de inequidad, de injusticia, de insensibilidad, de ineficiencia, de una tremenda corrupción. Los medios de comunicación mayoritarios en el Perú han ascendido al poder a los que nos robaron. Han sido parte de las operaciones políticas para convertir en presidentes y en gobernantes del Perú a los más grandes ladrones que hayamos tenido en nuestra historia. Han excluido de sus pautas la agenda social. Los problemas de los peruanos de a pie no existían para la televisión. Y si existían era para acusar a aquellos que protestaban porque les incumplían promesa, porque les pasaban por encima, porque explotaban los recursos en sus narices sin que ellos tengan ningún beneficio. Y lo que hacían, ¿qué era? Terroristas antimineros. Maestros en huelga, terroristas. Todo el mundo era terrorista en el Perú. Simplemente porque levantaba la mano y decir, oiga, acá algo no está bien, acá algo no está funcionando, no puede ser que no haya agua potable. En el Alto de Talara, como hemos visto la semana pasada, por Dios, han salido miles de millones de dólares de ahí gracias al petróleo, no tienen agua potable. Pero eso no es agencia, pues, para los medios, no lo ha sido durante todas estas décadas. Estaban ocupados en defender las cosas como estaban, el statu quo, estaban ocupados de poner en la presidencia de la República, en el gobierno,
a los socios de los dueños de esos medios de comunicación, que además ya no son pues periodistas, son gente de negocio, tienen business en todos los niveles que uno puede imaginar. Y lo que están haciendo es utilizar los medios de comunicación para defender sus intereses, lo de su negocio. Es una tragedia lo que estamos viviendo, sobre todo porque nos lleva a la conclusión, insisto, que después de todo lo que hemos vivido, no hemos sacado las lecciones y no hemos entendido que finalmente los medios de comunicación y sobre todo los que usan el espacio radioeléctrico como la televisión están haciendo uso de un bien público. Eso que tienen los señores de América Televisión, el espacio radioeléctrico, es de todos los peruanos. Y ustedes tienen lo que equivaldría a una concesión, que tienen que administrarla en función del cumplimiento de ciertos parámetros éticos y morales que ustedes no han cumplido, porque han convertido, en el caso del Grupo El Comercio, donde no solamente han concentrado pues de una manera grotesca que no te la permitirían en ninguna parte civilizada del mundo, que maneje casi toda la prensa escrita, casi toda la pauta publicitaria, que maneje la televisión por cable, que maneje el canal más grande de televisión abierta, todo junto, en una sola dirección, que es la de defender sus intereses. Pero lo que han hecho, sinceramente, es increíble, porque nos han llevado a una situación en la que perdieron la perspectiva de que están usando un espacio que es de todos. Y tienen que hacerlo con un mínimo de respeto, insisto, a las reglas de la ética, la moral y el interés público. Y eso, una vez más, no ha ocurrido. Así como no ocurrió con quienes tuvieron en sus manos la televisión hasta el año 2000. Y que lo que debió ocurrir entonces es la licitación pública de esas licencias de televisión, porque eso es lo que debió ocurrir y no lo que pasó. Hoy estamos enfrentados a una situación en la que hay que discutir este tema, sin miedo. Por supuesto que sí. ¿Cuál va a ser la sanción? A quienes, peor aún, como el señor Erasmo Wong, han cumplido exactamente el mismo papel que los diarios Chicha de Montesinos. Exactamente. Todos los días han insultado, han difamado, han promovido fake news, noticia falsa tras noticia falsa, han dañado la honra de personas, han convocado o empujado a que la gente vaya a manifestarse en la puerta de las casas de los representantes de los organismos electorales, han dado los parámetros de geolocalización de las personas a las que sus conductores, que son parte de esta especie de circo de la mentira, para que puedan ser agredidos, porque ese es el clima que están creando. Algunos de ellos incitan directamente a asaltar Palacio de Gobierno, al golpe de Estado. ¿Qué es esto? O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las reglas de juego de la democracia? Porque de democracia estamos hablando. ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en una democracia? ¿Y cuál debe ser el papel de los periodistas? No tienen derecho a votar a periodistas que no piensan como ellos. Es más, ni siquiera se trata de eso. Se trata de que no tienen derecho a votar a periodistas que se niegan a seguir instrucciones y orientaciones políticas contra sus convicciones. No tienen derecho a hacerlo. Y en esto deberían intervenir todos los organismos. Yo he tenido muchas diferencias con gente que ha conducido, por ejemplo, los espacios periodísticos de América Televisión. Pero lo que han hecho con ellos no tiene nombre, es inaceptable, y esto debería merecer la atención de todos los organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión y de defensa del derecho de los periodistas. Los periodistas, porque la libertad de expresión no es propiedad de los dueños de los medios. Es un derecho de los ciudadanos y es una obligación de los periodistas y un derecho también el ejercerla. Esto es un tema y por hoy me limito a dejarlo planteado. Las cosas, lamentablemente, 20 años después, se volvieron a repetir. Y otra vez hemos enfrentado las mismas vergüenzas que hace 20 o 21 años. Pero
Eso es algo que también tiene que cambiar en el Perú. Hablemos claro, Nicolás Lucar.